7:03 de la mañana. Vamos a hablar de la denominada dolarización. Algunos la llaman de hecho, otros espontánea. Vamos a hablar del impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Hasta qué punto son grandes todas las transacciones financieras que alude esta normativa? Nuestra invitada, de quien les diré, de quién se trata en minutos, dice que esta medida es apenas un paliativo temporal de la situación fiscal porque puede aumentar los ingresos del gobierno por concepto de recaudación tributaria, pero hay factores que obstaculizan la evasión del impuesto, entre ellos el bajo valor de la unidad tributaria y la intensificación de la fiscalización por la autoridad tributaria para obligar a la actualización de las cajas registradoras de los negocios que realizan transacciones en dólares. A mediano plazo, el impacto del tributo en la recaudación y en el estímulo al uso de la moneda nacional dependerá de la persistencia o no de la falta de confianza en el bolívar y de que los sujetos del impuesto puedan incrementar las transacciones en divisas a través de mecanismos informales. Esto lo ha dicho nuestra invitada, María Antonia Moreno, doctora en economía, analista senior y consultor con experiencia en macroeconomía, finanzas públicas y economía del sector público, investigadora de la Universidad Católica Andrés Bello. Se desempeñó como economista senior durante 10 años en el Banco Central de Venezuela. Caramba, qué trayectoria, profesora, bienvenida. Gracias. Por cierto, yo leía esta mañana que la gente de los supermercados, ANSA, dicen que requieren 40 días más para poner en marcha el impuesto a las grandes transacciones financieras. ¿Qué evaluación ha hecho usted concretamente, además según las distintas expresiones que se sienten en el comercio o en los consumidores sobre este esfuerzo del gobierno porque volvamos al uso del bolívar? Bien, bueno, muchas gracias por la invitación a hablar de este tema que es tan importante y al que se le ha hecho, digamos, referencia básicamente a los aspectos operativos del impuesto o de la reforma, que ciertamente los hay. Pero en mi reflexión yo trato de concentrarme en lo que son las implicaciones del impuesto a las grandes transacciones financieras, pero en el contexto en el que el gobierno lo ha planteado, porque como bien se señala en la exposición de motivos de la reforma, el objetivo del gobierno es estimular el uso de bolívares en la economía. Eso no es ciertamente un objetivo muy claro desde el punto de vista tributario. Y además el gobierno pretende con la reforma aumentar la recaudación fiscal. Las dos cosas plantean problemas, por lo menos para el mediano y largo plazo. ¿Por qué? Porque los impuestos a las transacciones financieras son impuestos que se conciben en tiempos de dificultades fiscales, es decir, para atender las restricciones presupuestarias de los gobiernos en el corto plazo. Esa es la primera cosa. Pero la segunda cosa es que como son impuestos que tienen una base de recaudación muy amplia, entonces necesariamente tienen una base de recaudación muy amplia, pero además tienen impacto inflacionario, porque la alícuota del impuesto a las grandes transacciones financieras o de cualquier impuesto a transacciones financieras no se remite a la transacción inmediata. Un mismo bien circula y la producción de un bien tiene distintas fases de circulación y en sus distintas fases de circulación se paga el impuesto. Quiere decir que para un mismo bien, la rotación de los pagos supone pagar el impuesto en cada fase. Al final del día, sobre ese bien, la alícuota del impuesto no es la legal, puede ser hasta 5 veces la legal, la alícuota efectiva.
Entonces tiene un impacto inflacionario porque los agentes económicos, los productores van incorporando ese costo en cada fase del proceso productivo. Al final, el impuesto es inflacionario y lo paga todo el mundo, no solamente los sujetos del gravamen. O lo demás capacidad económica. No, es que incluso sin tomar en cuenta el impacto en la distribución del ingreso en la economía, hay un impacto desigual, porque como no todos lo pagan con la misma intensidad, hay negocios, los más fiscalizados, por ejemplo, que no lo pueden evadir, terminan pagando el impuesto. Hay negocios que logrando evadir el impuesto no lo pagan. Ahí hay un efecto desigual. Entonces, a nivel de la localización de los recursos productivos en la economía, hay negocios que son más ventajosos desde el punto de vista del tributo y hay negocios que lo son menos. Unos porque lo pagan y otros porque no. Ese es el efecto, digamos, de ineficiencia del impuesto. Pero también tenemos el impacto redistributivo. Como todos lo pagamos, porque el impuesto es inflacionario, los sectores de más bajo ingreso que además transan más en bolívares que en dólares, que tiene formas de eludir el impuesto, terminan pagándolo también. Entonces el impuesto termina siendo regresivo. Entonces, los impuestos de las transacciones financieras tienen esos problemas, que tienen un efecto de cascada que termina traduciéndose en más inflación, tiene un impacto redistributivo que no es eficiente y hay otra característica. Los impuestos a las transacciones financieras suelen eludirse o evadirse. Vamos a hablar de la ilusión. La ilusión no es que se esté evadiendo legalmente el impuesto. La ilusión es que si usted tiene una forma de pagar una transacción por un mecanismo diferente al que está siendo grabado, usted lo aprovecha. Y de esa manera se va erosionando la base del tributo. Cuando se erosiona la base del tributo, la recaudación fiscal o la recaudación de ese tributo en particular termina siendo menor a la esperada por el gobierno. Entonces, por eso hablamos de esas implicaciones que en el mediano y en el largo plazo tiene este tipo de impuestos. Profesora, vamos a hacer una pausa. Al regreso quisiera ir a 2 puntos. Usted ha dicho que el gobierno con esta decisión procura incrementar el uso del bolívar y también la recaudación fiscal. Yo quiero que al regreso, hasta donde sea posible, si así fuese, usted me diga qué posibilidad tiene esta medida de hacer que se desdolarice la economía. Porque uno dice, bueno, el gobierno debe estar en el enredo de que se le dolarizó la economía y necesita recibir tributos, ¿no? Entonces, revisemos la viabilidad que usted puede apreciar en esas 2 premisas que tiene el gobierno y que intenta alcanzar a través de esta decisión. Amigos, no se aparten de allí. 7:15 minutos. Seguimos conversando con María Antonia Moreno. Este currículum hay que leerlo. Doctora en Economía, analista senior y consultor con experiencia en macroeconomía, finanzas públicas y economía del sector público, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Se desempeñó como economista senior durante 10 años en el Banco Central de Venezuela. ¿Es posible apreciar desde ahora si esta iniciativa del Ejecutivo, porque volvamos al uso del bolívar, desdolaricemos algún día la economía y además se incremente la recaudación fiscal, de resultados? Bien, el artículo que yo acabo de escribir es una provocación en realidad, porque el gobierno en ningún momento ha hablado expresamente de desdolarizar la economía. Él ha dicho, bueno, lo que queremos es aumentar el uso de los bolívares y balancear, digamos, la circulación de bolívares y dólares en la economía. Pero es que detrás de eso hay siempre una
una intención fiscal y de política económica que debemos como desentrañar. En el caso del uso de la mayor cantidad de bolívares, en realidad eso lo que implica es, uno le puede poner al nombre de desdolarizar. eh, y en realidad desdolarizar y aumentar la recaudación fiscal en Venezuela es conveniente. Lo que no sabemos es si es alcanzable. En el caso de la desdolarización, se requieren varias condiciones, por lo menos 3. Se requiere estabilidad macroeconómica. Y por estabilidad macroeconómica hablamos de estabilidad de la inflación. Venezuela ciertamente está en el curso de reducción de la inflación, pero todavía para este año la inflación seguirá siendo la más alta del mundo, alrededor de 150 acumulada para el año. Nosotros no hemos alcanzado una tasa de crecimiento que podamos decir, vaya, la economía se enrumbó por una senda sostenible de crecimiento. Además, la calidad del crecimiento es importante. No es solamente que crezcan unos sectores. La idea es que los sectores que crean más valor crezcan también. Eso todavía no se ve con mucha claridad, o por lo menos la recuperación que uno ve es como incipiente. Entonces no sería como conveniente alterar ese proceso. Y el otro requerimiento fundamental para iniciar un proceso de desdolarización son las políticas macroeconómicas. La política monetaria y la política cambiaria del gobierno no es ciertamente la mejor para emprender este proceso. ¿Por qué? Porque la política monetaria todavía está atada a las restricciones de circulación de liquidez, dado que gran parte del déficit fiscal se financia por la vía monetaria. Y por la otra, la política cambiaria, la estabilización del tipo de cambio nominal, supone la apreciación del tipo de cambio real, lo cual no es conveniente para el crecimiento. Y la restricción de la política monetaria, además, en las condiciones en que está funcionando en Venezuela, que supone un proceso muy, muy represivo para el sistema financiero, no está favoreciendo la intermediación y sobre todo el uso del crédito para impulsar el crecimiento. Entonces tenemos como unos polos de factores que están impidiendo que la estabilización macroeconómica que se deba alcanzar sea sostenible. Ese tipo de políticas que es anticrecimiento no puede ser sostenible en el mediano y a largo plazo. Y a ningún gobierno le conviene, ni a este ni a ninguno, porque la tributación fundamentalmente crece cuando crece su base imponible, y la base imponible la da el crecimiento. Entonces, tenemos allí la capacidad de la gente, ¿no? Claro, para tributar. Para tributar. Claro. Y tiene que ser sostenible. Claro. No puede ser una imposición de que debamos usar los bolívares para recaudar el impuesto a las grandes transacciones financieras. Todo va a depender cómo reaccionen los agentes económicos ante eso. Esa es la primera cosa para la desdolarización. Debemos cumplir con ciertos requisitos, que no los cumplimos. En cuanto a la segunda parte de la pregunta, podemos alcanzar un buen nivel de recaudación. Bueno, los impuestos a las transacciones financieras se suelen desgastar en el tiempo, y eso se demuestra en la experiencia internacional. Y en el caso de Venezuela se muestra claramente en el artículo que la productividad de los impuestos a las transacciones financieras que han existido en Venezuela ha tendido a disminuir. ¿Por qué? Porque bien sea por la elusión de los agentes económicos del tributo buscando otros medios de pago, o bien sea por la propia inflación que erosiona la base real de recaudación. En el caso de la reforma del impuesto a las grandes transacciones financieras,
¿qué esperamos? ¿Que aumente la recaudación? Bueno, hay algunos aspectos que podrían hacer que en el corto plazo aumente la recaudación. Bien, porque los agentes económicos no están preparados para moverse rápidamente de transacciones en bolívares o transacciones en dólares hacia otros medios de pago. Y el rendimiento entonces del tributo de buenas a primeras pues va a dar lugar a un aumento en la recaudación. Pero es que el impuesto a las grandes transacciones financieras en Venezuela se opone también, además de los problemas de elusión, y entre los cuales yo mencionaría la posibilidad del incremento de la informalidad, sobre todo en transacciones en dólares, porque en transacciones en bolívares es casi difícil eludir, dado que hay escasez de efectivo y dado que, bueno, ahora casi todo circula por las cuentas bancarias que por la digitalización de las transferencias, entonces podemos mover los bolívares y en ese sentido, digamos, probablemente sea difícil eludir el impuesto. Pero el impuesto a las grandes transacciones financieras se enfrenta con lo que ya dije, lo que acabo de decir, el aumento de la informalidad en el caso de las transacciones en dólares, y en el caso de las transacciones en bolívares se enfrenta a la propia política monetaria del gobierno, porque la propia política monetaria del gobierno trata de restringir la circulación de efectivo en la economía para evitar su impacto en la inflación. Entonces hay como unos cortocircuitos entre el objetivo de aumentar la demanda de bolívares y el impacto inflacionario del propio impuesto. Eso contraviene, digamos, los propios objetivos de la reforma. Profesora, me queda poco más de un minuto, pero el tema de las sanciones ha sido motivo de debate. Incluso recientemente supimos de la carta que escribieron algunas personas, bueno, hasta del mundo de la academia y de la economía, pidiendo que se reconsideren. ¿Cuál cree usted es el condicionante o es la más determinante influencia que tienen las sanciones en nuestra economía hoy? ¿Hasta dónde llegan? Bien, indudablemente las sanciones han afectado a nuestra economía, que se suma a todo el caudal de efectos de eventos de crisis que hemos padecido los venezolanos, la crisis de recursos externos con la caída de los precios del petróleo, la propia caída, el propio desenvolvimiento de PDVSA, que probablemente no ha sido el mejor. Pero en relación con el tema de las sanciones, yo diría que Venezuela tiene la posibilidad de recuperar gran parte del espacio perdido en el manejo de su política económica cambiando un conjunto de reglas. Las reglas que rigen hoy en día en la política económica, y de hecho el gobierno las ha venido aflojando. El encaje muy alto crea déficit de encaje del sistema financiero, no está al día totalmente con el pago de ese encaje y el gobierno lo ha dejado pasar. ¿Por qué no empezar en casa limpiando todas aquellas instituciones y reglas que entorpecen el buen desenvolvimiento de la economía y que se traducirían en incentivos a la inversión en casa, y luego que demos muestra de que nos estamos comportando bien, entonces empezar a presionar para pedir un alivio de las sanciones, porque si bien es cierto que ellas, como digo, han afectado, también nosotros tenemos que demostrar buen comportamiento y nuestras instituciones fiscales no tienen el mejor de los comportamientos. Bueno, profesora, me ha complacido muchísimo en el interés de quienes nos siguen por radio, por televisión en Venezuela y en América en vivo, conocerla, tener la oportunidad de escucharla. Muchas gracias. Y espero que pronto podamos contar con usted en este seguimiento que hay que hacerle a la economía venezolana. Muchas gracias por venir. A la orden siempre.
María Antonia Moreno, doctora en Economía, analista senior y consultor con experiencia en macroeconomía, finanzas públicas y economía del sector público, investigador de la Universidad Católica Andrés Bello. Se desempeñó como economista senior durante 10 años en el Banco Central de Venezuela. Yo la escuchaba y yo decía, qué maravilla es la oportunidad que nos pueden permitir los medios de comunicación para que aquella persona que vive en el lugar más apartado o en las peores condiciones de Venezuela, por ejemplo, pueda entender la economía a través de una explicación como la que usted ha dado. Muchas Eso gracias. también es democracia. Muchas gracias. Amigos, regresaremos.